acordamos. ¿Qué hemos estado viendo? Para empezar, ¿qué hicimos? Hicimos una introducción, ¿se acuerdan? Ya, y muy bien, en esa introducción, hermanos, ¿qué hicimos? Esto también para ponernos al corriente, ¿no? Bendiciones, saludos, hermano Felipe. ¿Sí? Miguel, disculpe, yo tengo la experiencia de cambiar el nombre, pero Dios la bendiga en esta noche. Amén, hermano, su esposa, la hermanita que viene por allá, que te bendiga, amén. Entonces, también como una forma de ir tanteando un poquitito, ¿no? Cualquier cosa, la repetición la pueden ver por YouTube también, porque ya está el tema ampliado, ¿no? Acá solamente es un pequeño repaso de lo que hemos hablado. Entonces, en la introducción, ¿qué hicimos? Hicimos una distinción. Claro, el enfoque del capítulo 13, ¿qué cosa es? El amor, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos una distinción, ¿no? Muy bien, pero una distinción de qué. ¿Cuál es el problema del capítulo 13? No de la Biblia, sino de nosotros. Que cada vez que hablamos de amor, confundimos el amor. Ya que nosotros lo ponemos muchas veces de esta manera, ¿no? Si una persona hace buenas cosas, hace buenas obras, entonces por ende esa persona pues tiene las puertas abiertas del cielo, ¿no? Entonces lo que tú le preguntes a alguien, ¿tú crees que va a ser el cielo? Claro, ¿por qué? Porque yo no le hago daño a eso, yo no le hago daño. O una pregunta bien fácil. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien, ¿qué es lo que te dice? ¿No? Esto es para la gente que hace mal. Para la gente, esos maleantes, esas personas, para ellos es. Pero no entienden que la Biblia no cataloga que uno entre al cielo por las buenas cosas que uno hace. No estoy diciendo que uno haga cosas malas, por favor, ¿ya? Pero al contrario nos está diciendo que las obras no son meritorias ni sumatorias, ¿ok? En cuanto a la salvación. Pero sí que van a ser una evidencia del creyente que se ha convertido. Entonces, Corintios 13 no nos habla del amor filántropo. ¿Qué es el amor filántropo? Es aquel que, por ejemplo, se dedica a hacer buenas obras, ¿no? En la introducción mismo que el capítulo 2 dice, no, si yo repartiese mi bien, desdiera mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy, nada tengo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, no está hablando del amor filántropo. No está hablando del amor caritativo. No está hablando de ese tipo de amor. Tampoco, y ese es el otro error, está hablando del amor del tipo de relaciones. ¿Qué quiere decir? ¿No? El amor que hay entre personas, ¿no? El amor de pareja, el amor de esposo, no está hablando de ninguno de los tipos. ¿No? Por eso es importante que aclaramos, bueno, vamos a ponerlo así, romántico. Creo que así lo entendemos mejor, ¿no? El amor romántico, ¿no? Y sacan canciones, o a veces, por ejemplo, hay una reunión de parejas y sacan ese texto, pero eso no es lo que quiere decir el texto, no está hablando de ese tipo de amor. Es forzar el texto a decir otra cosa que no está diciendo. Y eso ya lo vamos a ir hablando después cuando vayamos avanzando en los siguientes servicios. Entonces, ¿qué quedamos en la introducción? ¿No? Que este no es el tipo de amor al que Pablo se está refiriendo, sino más bien a el amor de Dios. Y hay una gran diferencia abismal cuando hablemos del atributo del amor, cuando estamos estudiando los domingos. Vamos a ver que hay una gran diferencia abismal entre lo que es el amor de Dios y los supuestos amores que vemos en este mundo, ¿ok? Que catalogamos como si algo les puedo adelantar, es que muchas veces nosotros por nuestra condición, nuestro amor es perverso, sí, porque es condicionado por ciertas cosas. En cambio, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es diferente. Entonces, en la introducción, lo que enfocamos es hacer la distinción del amor de Dios de las diferentes clasificaciones o categorías que tenemos de amor, ¿ok? Muy bien, esa fue la introducción, ¿no? Para hacer una aclaración ahí. Entonces, de ahí pasamos al segundo punto. Esa es una introducción, ¿ok? ¿Cuál fue el tema del segundo punto que tratamos? ¿Cómo empieza el Corintios 13? 1. Sí, yo. Muy bien, ya se acordaron. Nos dedicamos a un servicio a hablar sobre eso, ¿no? Si yo. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo ahí? Empieza por él. Pablo sabe que en la iglesia hay problemas,
hay que corregir. Hay demasiadas cosas que están en desorden y él empieza por él mismo. ¿Por qué? Porque lo que él quiere hacer, mi hermano, es no herir las susceptibilidades, pero tampoco quiere callarse. Porque a veces se malentiende que amor es callar, y a veces también se malentiende que amor es simplemente decir, y no es así. ¿Me entiendes? ¿Me explico? No es así. Entonces, ¿cómo es? El amor busca el bien del prójimo, busca el bien del hermano, busca corregir lo que está mal, pero no busca corregir y simplemente agarrar y soltar las cosas. El amor, mi hermano, empieza tratando de no herir la susceptibilidad. Hay veces que cuando, por ejemplo, tienes tu hijo y tu hijo hace algo mal, ¿lo corriges porque tú tienes cólera o porque quieres su bien? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sientes cuando estás corrigiéndolo? ¿Furor? Ya, pues ya no está buscando su bien, pues. Por cólera. ¿Cuándo se nos ha pasado la mano por eso? Y no debe de ser eso. No debe de ser eso. ¿Ok? Entonces, creo que una de las mejores cosas que Pablo dice en sus cartas es, ¿no? Cuando tú vienes a tu hermano que ha pecado, ve y corrígelo. No vaya a ser, considérate a ti mismo, no vaya a ser que tú te encuentres al final en la misma condición. Entonces, cuando yo quiero corregir a mi hermano, si él está faltando en algo, yo tengo ¿qué tengo que hacer con él? Pensar que yo también puedo estar en una situación, entonces tengo que considerarlo. Cuando yo lo considero, sí, le digo lo que tengo que decirle, pero no voy a buscar herirlo, no voy a buscar destruirlo. Voy a decirlo, pero lo voy a decir con el amor de Dios. ¿Estamos? Eso hay que quedar claro, ¿no? No es que uno calle, no es que tampoco uno lo sueñe, uno lo dice con el mayor temor que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, agarremos un ejemplo, ¿no? Están los hermanos ahí y dicen, ya hermanos, vamos a salir para salir. De repente alguien dice, pero hermanos, ¿por qué salimos? ¿Por qué mejor no tenemos la palabra de Dios? ¿Ya? Lo que dice está bien, pero si no dice, ustedes solamente vienen para salir y no para estudiar la palabra de Dios. Pero bueno, el contenido, parte del contenido, ¿está bien o no está bien? Parte del contenido sí está bien, porque parte del contenido es que tenemos que hablar de Dios y estudiar la palabra de Dios. Pero ¿cuál es lo malo? Solamente viene para eso y la manera como lo dices. Entonces, incluso quitemos la segunda parte, solamente concentremos en la primera parte. Ya la manera en cómo lo digo ya no está considerando. Entonces el amor de Dios no está trabajando ahí. ¿Estamos? Entonces Pablo cuando empieza con esa pequeña palabrita, si yo, él no le dice, tú Corinto, Javier que estás ahí, mira que tú haces esto y hablas aquello. No le dice así, ¿sí o no? Me estoy poniendo bien. No dice así, no dice, ¿él cómo empieza? Si yo. Empieza considerando esto, empezando por él mismo, para no herir, y empieza a poner el ejemplo. ¿No? Entonces, el apóstol Pablo quiere acá corregir a la iglesia de Corinto, pero no quiere herirlos, ¿no? Se pone como un ejemplo. El verdadero amor, como le dije, corrige, pero no destruye. Y algo que enfocamos ahí, y quisimos ahondar un poquito más, es cómo la Biblia dice que debemos corregir. La Biblia dice que debemos callarnos. Dice, claro, pero tocamos un texto de Timoteo, ¿no? Dice, a los ancianos, corrígelos como padre. Entonces hicimos la pregunta, ¿cómo eres con tus padres? Si tienes manera con tus padres, entonces a los ancianos también les faltará ese respeto. A las ancianas, como madres. ¿Respetas a tu mamá? Habla de tu mamá biológica. ¿La respetas? ¿La consideras? Si no la consideras, no la respetas, entonces por ende también vas a perder respeto de eso. Y a los jóvenes, porque tomamos el caso de Timoteo, ¿no? Arriba de los ancianos, abajo de los jóvenes, en edades. ¿Y a los jóvenes cómo? Como a hermanos. Como a hermanos. No los considera, no porque se es mayor, se siente superior a ellos, no, sino que los considera como hermanos que necesitan ser guiados. ¿Estamos? ¿Cómo eres tú con tus hermanos mayores? El hermano mayor con el hermano menor, si es un buen hermano, ¿qué hace? Lo quiere guiar. Si está yendo por mal camino, ¿qué hace? Lo guía, ¿sí o no? Lo trata de ayudar. Y a las hermanas menores dice, ¿y a las jovencitas cómo?
como muchos hemos hecho, que no está bien y hay que reconocerlo. No es así con ojos de pureza, con toda pureza. Ese es el problema muchas veces de la iglesia. Llega una chica, llega una hermana y ya están los hombres ahí. No dice, acá yo no estoy diciendo que no sea una mejor, no lo estoy diciendo, pero trátala con pureza, pues no. Trátala con pureza. ¿Ok? Trátala con pureza, así tiene que ser. Muy bien, entonces, el verdadero amor, ¿qué hace? Tiene que escribir, ¿no? Y empieza con el ejemplo, ¿no? Entonces, el verdadero amor, ¿qué hace? ¿Qué hace el amor? ¿Qué hace el amor? Guía, hermanos, guía y orienta. Por ejemplo, yo necesito ser guiado, yo necesito ser orientado. Yo no me las sé todas, hermano. Yo soy un hermano más en la congregación. Yo también tengo mis luchas, mis penas, como todos ustedes. ¿Entienden? Entonces todos necesitamos eso. El verdadero amor de Dios guía y orienta. Es una sinergia entre todos nosotros. ¿Ok, hermanos? Eso fue el segundo punto. Como le dije, en YouTube está ya el segundo, ese sermón también. Muy bien, y de ahí nos pasamos a la tercera parte. Acá ya se va complicando un poquito las cosas. Estoy tratando de hacerlo más rápido. ¿Y qué dice la segunda parte? Hablase. ¿Qué más? Lenguas. ¿Qué más? Eso solamente dice. Yo lo voy a borrar la punta, ¿verdad? Humana. ¿No? Muy bien. Entonces, cuando estábamos viendo, ¿qué es lo primero que vamos a ver acá que Pablo hace? Él va a decir, si yo hablase, porque aquí va a tener el pastor, no se preocupe, ahí te lo voy a poner porque estoy escribiendo en el nombre. Él dice, si yo hablase. Quiero preguntarles algo, dice, Pablo está diciendo, yo hablo. Entonces, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está poniendo? Un supuesto. Porque él está diciendo, si yo hablase. ¿Estamos? Esto, ya para que escuchen los anteriores temas de Corintios 12, ya van a empezar a librar. Si no, ¿se acuerdan? Acá enlazamos. Si no tenemos acuerdo, acá enlazamos otra vez. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Pablo no dice que hable. Él está poniendo un supuesto porque él dice, si yo hablase. Ahora, ¿se acuerdan qué significaba en griego hablase? La ley. Muy bien. La leo. Y la leo, ¿qué significaba? Muy bien. Anunciar. ¿Qué más? A ver ustedes. Dar a conocer. ¿Qué más? Contar. ¿Qué más? Predicar. Hoy estamos aprendiendo griego, hermanos. Es importante para saber qué es lo que estaba diciendo Pablo. Pero pastor, mira más fácil que Pablo que viene así, es que verán. Hermanos, la Biblia no fue escrita en ese idioma. Y lo que hacen todas las versiones es tratar de acercarse en un 99.9% a cómo el idioma original en la Biblia fue escrito. Entonces, muchas veces los traductores usamos palabras diversas para dar a entender otras en un tiempo en el cual nosotros pues, no vivíamos. Por eso, por ejemplo, ahorita cuando vemos el tema de las lenguas van a dar algo. Por ejemplo, cuando tú veías a los reformadores que hablaban de las lenguas, ¿no? O por ejemplo en el siglo XVII, ¿no? O en el siglo XVIII, ellos sabían que se referían con lenguas. Hoy no, porque hoy algunas palabras han cambiado, algunos conceptos se han añadido, entonces es importante por eso regresar al griego. Muy bien, entonces, cuando Pablo está diciendo hablaste, él está diciendo en griego, la leo, él está diciéndole dar a conocer, anunciar, predicar. Eso todo lo puedo corroborar después del servicio viendo un diccionario de griego Strong de la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy hablando de anunciar, conocer, predicar, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de un contenido. Por ejemplo,
yo ahorita estoy predicando. Todo lo que estoy hablando es el contenido de un tema que estoy tratando. ¿Estamos? Es todo el contenido de un tema que estoy tratando. Entonces, ¿cuál es el contenido de lo que Pablo estaba transmitiendo? ¿Qué hacía Pablo? Pablo contaba chistes, Pablo era un conferencista, Pablo hablaba de motivaciones personales, de los 5 pasos para el éxito. ¿Eso hablaba Pablo? ¿Cuál era la pasión de Pablo? Predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuál era el contenido de lo que él daba a conocer, de lo que él anunciaba, de lo que él predicaba? Exacto. Jesús crucificado. De hecho, cuando tú lees Corintios 2, tú te vas a dar cuenta, dice, cuando estoy entre ustedes, no fui con humana sabiduría ni con fuerza, sino solamente me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya, esta es la primera palabra que vimos. Ya, hablarse. Ya. ¿Qué más vimos? ¿Qué palabra más encontramos? Lenguas, ¿no? Muy bien. Lenguas, en griego, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando usted busca en algunas versiones, como por ejemplo, creo que es la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, traducción al lenguaje actual, ¿cuál es la palabra que se usa para lenguas? Glosa, muy bien. En griego es glosa, ya se lo están aprendiendo. Ya. ¿Y glosa en castellano qué es? Muy bien. Es idioma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál vendría a ser acá, ¿no?, la expresión de Pablo? ¿Qué es lo que él está tratando acá de expresar? Perdón. ¿Cuál es la expresión de Pablo acá? Si yo predicase en todos los idiomas humanos y no tengo amor, nada soy, nada tengo. Bueno, en el versículo específicamente dice: soy como un que resuelva sin lo que retiene, ¿no? Y esto incluye al don de lenguas. Ahora, ¿cómo sé esto, hermanos? Porque usted dirá: pastor, usted se lo está inventando, usted está haciendo bien. Busquemos ahorita con la misma Biblia, ¿ya? ¿Estamos? Quiero, por favor, que los que tengan traducción al lenguaje actual y nueva traducción viviente, las tengan a la mano. Por favor, ¿quién que tenga nueva traducción viviente o traducción al lenguaje actual me puede leer 1 Corintios, ¿no?, 13:1? Y los demás atentos. A ver. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo. A ver, ¿cómo dice? Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo. ¿Escucharon? Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo. Por eso le dije, yo no me estoy inventando esto. Ya cuando hay información, ya lo reviso. ¿Quién tiene nueva traducción viviente? Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, ni hasta el idioma de los ángeles. Hasta ahí nomás. No se me adelante. ¿Qué dice? Si yo no sé todos los idiomas del mundo, de nada me sirve. ¿Cómo? Ahí empieza al revés, ¿no? ¿Cómo es? Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Miren, la información de las otras versiones yo la protegí después de pasarlo del griego al español. Entonces, cuando Pablo está diciendo, ya volvemos a la Reina Valera, ¿no?, si yo hablase, es decir, predicase, diera a conocer, anunciase, dice, ¿no?, en lenguas humanas, lo que está haciendo referencia es a todo el conjunto de lenguas humanas que hay en el mundo. De hecho, cuando tú vas al capítulo 14, dice: tantos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de significado. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que está expresando acá? Vamos a avanzar. La pregunta
algo que me quedó la semana pasada en el tintero, es la siguiente. ¿Existe alguna persona que pueda predicar en todos los idiomas humanos conocidos? O sea, una persona. Sabemos que hay personas bilingües, trilingües, hasta cuatrilingües. O sea, como chicos que hablan 4 idiomas. Pero 4 idiomas son los únicos que existen en el mundo. ¿Cuántos idiomas existen en el mundo? Y habrá incluso en sitios recónditos, ¿no? Inexplorados, hay más idiomas. ¿Existe alguna persona, ya que el Evangelio es para predicar a toda criatura, existe alguna persona que sea de forma natural o por el don de lenguas que se conozca todos los idiomas o que hable todos los idiomas o que predique o diera a conocer el Evangelio escúchenme acá, todos los idiomas conocidos? ¿Existe alguien? No existe ninguno. ¿A quiénes admiraban los corintios? Había 2 personas. De hecho, Pablo en los capítulos anteriores habla y dice, algunos podrían decir que yo soy de Pablo, otros dirían que yo soy de Apolo, ¿no? Por eso es que se toma como ejemplo. Si yo. ¿Por qué? Porque sea como Pablo, ¿no? ¿Quién como Pablo? Porque había un partidario de Pablo, como había un partidario de Apolo. Y digo, más espirituales que no sé para qué de Jesús, ¿no? Pero bueno, entonces, él quiere enfocarse y diciendo, si yo predicase, quiere conocer el Evangelio en todos los idiomas. ¿Qué es lo que está hablando? Un supuesto, pero también ¿qué cosa es? Esto es importante para entender este versículo. ¿Qué es una hipérbole? Hipérbole es una exageración, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál es el problema que existía en Corintios? ¿Qué codiciaban los corintios? ¿Por qué el capítulo 12 y el 13 no está enfocado? Se ha olvidado y Pablo dijo, bueno, me parece mejor que vamos a hablar del amor y demos ratito los dones. Y de pronto, ¡pum!, llegas al capítulo 14 y continúa hablando de los dones. No, es parte del mismo tema. Les pregunto, ¿qué codiciaban los corintios? Por eso es que Pablo, cuando hace la lista de los dones, ¿por qué sitúa al don de lenguas al final? Bueno, penúltimo prácticamente. ¿Por qué? Porque los corintios codiciaban ese don y lo ponían por encima. Y menospreciaban el de palabra de ciencia y palabra de conocimiento, que ya también enseñamos en ese momento. Entonces, como menospreciaban eso, Pablo pone eso por encima. Pero al final del capítulo 12, en el verso 31, dice: anhelando mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente, el amor. ¿Qué está diciendo ahí? El amor es superior. Por eso acá en el capítulo 13, él no se ha olvidado del tema. Él sigue hablando del tema. ¿Ok? Entonces, es lo que está diciendo acá, ya que los corintios codiciaban el don de lenguas. Pablo les dice que él empieza diciendo, poniéndose como ejemplo, que si él pudiese predicar todos los idiomas del mundo y no tiene amor, vayamos al capítulo 2, versículo 2, perdón, nada es, nada tiene. Y si vemos en el final del versículo 1, dice: soy como símbolo que repiña, como metal que resuena. Entonces, acá voy a borrar un poquito esto, porque necesitamos este espacio, porque ya entramos al punto que quiero hablar hoy día. Sé que esto es un poquito rápido, hermanos, porque solamente el resumen de lo que hemos estado tratando ya en 3 servicios. Entonces, en este punto, completamos la expresión que dice: si yo hablase en lenguas humanas. ¿Y qué más dice ahí? Y angélica. Ese es el versículo que se discute por todos lados, hermanos. Y a veces la discusión solamente se centra en: ¿existen las lenguas angélicas? ¿Qué son de los dones? ¿Y si se usaron o no se usaron? Pablo quiere ir mucho más allá de eso. Pablo quiere enseñar algo más allá de eso todavía. Y eso lo voy a tratar de demostrar. Esto es algo que les dije la semana pasada, y lo vuelvo a repetir porque es
centrada en el contenido de lo que se habla y no en la forma de hablar. Por ejemplo, cuando leímos en el versículo dice, si yo hablase en lenguas humanas, ¿qué es lo que Pablo estaba refiriéndose acá? ¿Solamente en las formas de hablar o en el contenido de esas formas de hablar? Porque cuando él dice hablase, ¿a qué se está refiriendo? ¿Solamente hablar o a qué? Predicar, ¿no? Él está hablando del contenido de lo que se predica y que se puede hablar en muchos idiomas. Ahora, cuando él dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, tenemos que tener claro esta idea. Pablo en esta sección, mi hermano, está hablando del contenido de lo que se habla y no de la forma de hablar. ¿Por qué lo digo? A ver, recordemos, hablase. ¿No? Vamos a ponerlo acá. Recordemos ahorita, lo que hemos hablado hace un momento. Hablase. ¿En griego qué es, hermanitos? La ley. ¿Y qué significa así chiquitito? Predicar, ¿no? Todos sus significados transmitir un contenido de algo, para conocer, anunciar, contar, predicar. Esas son sus 4 acepciones, que ustedes lo pueden corroborar, ¿no? Muy bien. Por eso les digo que está hablando del contenido. Del contenido. Entonces, ¿qué observaciones podemos hacer? En el caso, mi hermano, de este versículo, mi hermano, de cuando, perdón, me confundí la noticia. Habían dicho que esto es una hipérbole, porque para empezar, Pablo, mi hermano, cuando está escribiendo este versículo, él dice, si yo hablase, él no está diciendo yo hablo, dice, si yo hablase, él está diciendo en pocas palabras que no habla todos los lenguajes humanos, y por ende, ¿qué más está diciendo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Les dije que esto es una hipérbole, ¿verdad? ¿Qué es una hipérbole? Les dije. Es una forma de escribir, ¿no? En la cual se exageran ciertos aspectos para transmitir una idea. Un ejemplo. Tú estás de espalda, yo te toco así y tú te asustas. ¿Qué es la palabra que por lo general dicen las personas? Casi me muero del susto. ¿Nunca ha dicho algo así? Le pregunto, ¿se ha muerto usted del susto? No se ha muerto del susto, ¿cierto? ¿No? Eso es una hipérbole. ¿Qué es lo que está tratando de querer decir con esa expresión? ¿Que se murió de susto? ¿O que el susto fue muy fuerte? Ese es el contenido, ¿sí o no? El susto fue muy fuerte. No le está diciendo que se murió, pero usted dice, casi me muero, ¿sí o no? Esa es una exageración. Entonces, Pablo está usando acá una hipérbole para agarrar, mi hermano, y querer enseñar. Por ejemplo, ¿no? Como les dije, ¿no? Él dice, si yo hablase en lenguas humanas, en todos los idiomas humanos, como han leído en la versión, en una traducción viviente, lenguaje actual, ¿no? Pero no tiene amor, no, perdón, si yo hablase en todos los idiomas conocidos por el mundo, él está hablando de que él no habla todos esos idiomas. Aunque Pablo hablaba y conocía algunos idiomas como el arameo, el griego, el hebreo, ¿no? Y acá una notita. ¿Por qué Pablo tenía que hablar griego? Porque tú para ser ciudadano romano tenías que conocer, perdón, es el latín. Porque tú para ser ciudadano romano tenías que conocer el latín. ¿El griego por qué? Porque era el idioma que predominaba entre todas las culturas. Y el arameo, porque resulta que en las zonas, ¿no? Donde estaba, por ejemplo, Israel y las zonas que le rodeaban por ahí, después de la deportación de Babilonia, el idioma que se hablaba, especialmente en Israel, ya no era el hebreo, era el arameo. De hecho, Jesús no habló hebreo, habló arameo. Los discípulos no hablaban hebreo, hablaban arameo. ¿Quiénes hablaban hebreo? Los sacerdotes del templo, porque era un idioma ya restringido o solamente usado para lo que era el templo. Entonces Pablo se conocía por lo menos en 4 o 5 idiomas. ¿Ya? Pero eran los únicos idiomas.
o el fenicio. Y el servicio pasado empezamos a mostrar la lista de los idiomas del siglo I, ¿se acuerdan? Y es por eso que Pablo dice, ¿no? Si yo hablase todos los idiomas del mundo, si yo predicase todos esos idiomas y no tengo amor, nada soy. Pero no se los conocía todos. Y aunque también por el don de lengua hablaba algunos idiomas, no los hablaba todos. Y eso es lo que Pablo quiere expresar para enseñar que él sabe muchos idiomas. No. De que si él habla, o a pesar de eso, pudiera hacerlo y él no tiene amor, no tiene nada. Ahora, como le dije, nadie puede, mi hermano, hablar todos los idiomas del mundo porque nadie tiene esa capacidad. Incluso el Espíritu Santo, dando el don a alguno, mi hermano, no pueden hacerlo. ¿De verdad? ¿O conoces a alguno? No se conoce a alguno. Por eso les estoy diciendo que esto es una hipérbole que Pablo está usando para transmitir una idea. Y la pregunta es, ¿cuál es esa idea? Que si pudiera ser posible que un hombre hablase todos los idiomas conocidos y aún así lo lograse y no tiene amor, es como un metal que fastidia y que irrita al oído. Por ejemplo, tenemos una batería, ¿no? Cuando los hermanos cantan, tocan la batería, hacen sonidos, todo eso, ¿no? Pero imagínense que yo agarro este platillo y se me cae al piso, lo tiro al piso. ¿Cuál es el sonido que hace? ¿Alguna vez se le ha caído una capa de olla en un piso liso, de metal la capa, perdón? ¿Cómo suena? ¿Es agradable? Es fastidioso, ¿sí o no? ¿Sabe qué dice Pablo? Si yo hablase todos los idiomas, mire, hablando de la predicación, si yo predicase todos los idiomas conocidos por el hombre y yo no tengo amor, soy como un sonido que fastidia, que irrita. Y el primero que te irrita es a Dios. Como yo digo siempre, comenzar a estudiar es bueno, sí. Un cristiano que no le interesa conocer a Dios y estudiar a Dios, no puedo dudar de su nuevo nacimiento. Porque cuando tú amas a alguien, deseas conocerlo más. ¿Estamos? Muy bien. Pero esa no es la base de la salvación. Yo por conocer más y saber más, no quiere decir que por esa causa yo sea salvo. O como mi esposa estaba aplicando el viernes pasado, ¿no? El que yo predique no me hace salvo a mí. Lo que me hace salvo a mí es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Pero acá hay un punto. Yo puedo aprenderme mucha teología y no está mal. Debemos enfocarnos. Escúcheme, por favor, no quiero que nadie diga, ay, no, la teología, qué mala. No, debemos enfocarnos. Es una teología perfecta, muy bueno. Pero eso no te hace creyente. Hoy, cada vez noto con tristeza que muchos cristianos buscan una vida profesional dentro del cristianismo. Veo unos videos en estos días, de verdad, como es que la gente se desespera hoy en día, ¿no? Incluso personas que se llaman pastores, se desesperan por una carrera en el cristianismo, y a veces uno se pregunta, ¿esto es amor a qué? ¿Es amor a Dios o es amor a esto? Por eso que Pablo, cuando ve el tema del dinero, ¿qué hace? En Corinto. No. Yo con mis manos abajo. Tengo derecho, sí, pero él decidió negarme. ¿Por causa de qué? De no poneros estorbo, para que ninguno diga que, ustedes me dan y por eso yo vivo en ustedes. ¿Qué es eso? ¿Un amor simplemente? ¿O un amor a la predicación del Evangelio para que los hermanos se conviertan a Cristo verdaderamente y no haya en él un estorbo? Ese es el amor de Dios. Seguimos. Entonces llegamos al punto de las lenguas angélicas. Algunos quieren vincular esto con lo que se conoce como, vamos a poner acá, lenguas angélicas, ¿ya? No estoy hablando de la hermana angélica, por si acaso. ¿Ya? Perdón, lenguas angélicas. Muchos quieren vincular esto con el tema de... Bueno, esto es algo que por favor apúntenlo, cuando vayan a la cita les pido por favor investiguen, para que ustedes no digan que el hermano Javier se lo está inventando. Muchos vinculan las lenguas angélicas con esto. A ver si algunos se acuerdan. ¿Saben qué es la glosolalia?
La glossolalia es la vocalización de sílabas. ¿Qué es una sílaba? Una sílaba no es una palabra. ¿Ah? Por una consonante no vocal, ¿no? Ya, muy bien. No sé si se ha percatado que a veces cuando usted ve de repente en YouTube, se ha dado cuenta que de pronto hay personas que dicen que tienen el don de lenguas y uno creo que empiezan a hablar sílabas, no palabras, sílabas, ¿no? Ya tengo que no veo que es un video, pero algunos empiezan a decir remolaca, y empiezan a usar palabras por acá, y tú si tú los escuchas detenidamente, te das cuenta que las sílabas son repetidas. Tú escúchalos atentamente. El don de lenguas, ya hemos dicho, lenguas que es en griego, se lo pongo bajito, ¿en griego qué es? Glosa, no se confunda, ahorita les voy a explicar eso. Lenguas, ¿en griego qué es? Por eso algunas Biblias lo traducen como idioma. ¿Qué es un idioma? Por ejemplo, si yo me voy a la sierra, creo que en ciertas zonas se habla quechua y en otras aymara. Cada palabra, por más que yo, porque no hablo quechua ni aymara, ni una de las dos cosas, aunque por este huracán ya como aprendí la palabra ya pensaba en quechua, pero yo no conozco casi mucho el quechua. Entonces, cada palabra en quechua o aymara ¿significa algo o no significa nada? Significa algo. ¿Estamos? Cada palabra significa algo. Entonces, cumple con los requisitos de un idioma. Pero la glossolalia, que son sílabas, no cumple con eso. Como les dije cuando hablamos explicando el don de lenguas, ¿para qué era el don de lenguas? ¿Cuál era su propósito? Para predicar el Evangelio. Hechos, capítulo 1. ¿Qué ves tú ahí? La gente de otras naciones decía, ¿qué es esto? Nos subimos a hablar en nuestros idiomas de origen, en nuestras lenguas natales. Y empiezan a dar a vista de qué situación, ¿no? Y nos escuchan. Ahora, ¿cuál es el verdadero don de lenguas? ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es la celoglosia? Es la capacidad de poder hablar en un idioma no aprendido por el individuo. Y ahí sí cumple con el requisito. Porque el don de lenguas es eso. Es la capacidad dada por medio del Espíritu Santo, ¿no? Para poder hablar en otros idiomas no conocidos. Pero ahí está la clave. Idiomas. Pero pastor, ¿por qué ahora todas las vidas están hablando con lengua? Es que mi hermano, esto, mi hermano, de la celoglosia, mi hermano, es del siglo pasado. Antiguamente no se entendía así. ¿Por qué tenían lengua? Sabían que esto significaba en un idioma y entendían claramente. El problema es hoy en la actualidad. Y el no hacer la diferencia entre esto es lo que vemos hoy en día. La gran confusión en lo que es el don de lenguas. Pero mi objetivo no es hablar del don de lenguas, hermanos. Ya, porque el punto acá es hablar de que el amor es superior a todas estas cosas. Muy bien, entonces algunos intentan vincular las lenguas angélicas aquí mencionadas, ¿no? Con otro pasaje que se encuentra en 2 de Corintios. Por favor, abramos la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 12, si no mal recuerdo, hasta el versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. A ver, ¿quién lo puede leer? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde yo palabras inefables que no le he dado al hombre semejante. Muy bien, los defensores de la glossolalia usan 2 de Corintios 12, del versículo 2 al 4, para decir, mire pastor, usted se está equivocando porque aquí sí nos está viendo la glossolalia porque
nos dicen que hay palabras, ¿no? Que no se pueden expresar, dice, ¿no? Entonces dice, como tú ves en las iglesias, sí, no parece un idioma porque escuchan palabras perdón, letras y sílabas repetidas y cosas así cuando tú las analizas. Pero verdaderamente dice eso. Por favor, léanme el versículo 4 de la Reina Valera. Vamos a comparar con otras reinas más, ¿ya? Se van a dar cuenta que todos tienen en común algo. Léanme por favor la Reina Valera. ¿Qué es lo que dice en el versículo 4? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras infalibles, que no les es dada al hombre expresar. Muy bien, dice, no se le es, ¿qué cosa? Dado, ¿qué voy a resumir? ¿Qué dice? Ya no está la palabra. Expresar. ¿Qué está diciendo? Así de simple. No puede expresar. ¿Y en la canción expresan algo? Sí expresan sílabas. No expresan palabras, pero expresan sílabas. Acá dice no se puede expresar. Ya, vamos a hacer más claro, vamos a buscar otra versión. A ver, nueva traducción viviente, versículo 4, nada más. ¿Qué dice? A ningún humano se le permite ¿qué cosa? No se le permite expresar, ¿no? Dice, no se le permite. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo te digo, supongamos que todos ustedes me levantan la mano y me dicen, pastor, ¿podemos ir al baño? Y yo digo, no le permito. Y usted dice, pero ya no puedo, quiero ir al baño. No le permito. ¿Qué es no le permito? Una prohibición. ¿Estamos? Entonces, yo no meto una loca. ¿Estará ese versículo validando las lenguas angélicas? ¿O la glosolandia? No. Nueva versión internacional. ¿Quién tiene nueva versión internacional? A ver. O conocida como la NBI. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles, y a los humanos no se les permite expresar. Acá dice otra palabra. Indecibles. ¿Qué es indecibles, hermanos? No se puede decir. Ahora, traducción al lenguaje actual. Amén. Y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le es permitido decirlas. Lo mismo que acá. No se les permite decir. Entonces, yo escuché ese versículo y me decía a mí, no, miren, acá dice que en lenguas angélicas sí, se da glosolandia, que pronuncia estas palabras que de repente no tienen ningún significado, pero dice el lenguaje de los ángeles, y los ángeles te hablan así, dicen. Pero veamos que Pablo no está diciendo que ni siquiera que se pueden pronunciar, no se pueden decir, ni siquiera se les es permitido expresar. Y si tú lees el versículo completo, los versículos completos que están ahí, los tres, tú vas a ver que dice que vio cosas que no se pueden explicar. Las cosas que él vio eran tan maravillosas, las cosas que se estaban en la presencia de Dios eran tan grandes que no se pueden explicar con palabras humanas. Que no se les permitía tampoco decir. Entonces, te das cuenta que ahí no está validando la glosolalia. Entonces, si segundo de Corintios no es el texto que valida la glosolalia, entonces, ¿qué está queriendo decir Pablo cuando dice sobre las lenguas angélicas? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo enseñar entonces ahí? ¿Qué es lo que vemos en este capítulo? Más bien es un poco más que 2 de Corintios 12, versículo 12 al versículo 4 valida mi punto. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan cuando yo hablé sobre lo que es la clase en lenguas humanas? Sobre el evangelio, que dije la vez pasada, yo puedo ver un bonito evangelio, puedo predicar muy lindo, puedo hacerlo muy entendido, puedo hacerlo muy didáctico, puedo tomar por acá, por allá, y agarrar y hacerlo para todos bien bonito, pero si yo
mencionar. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo expresar ahí? Que si yo hablase incluso un lenguaje más elevado, de nada me sirve si yo no tengo amor. Ese es el punto. Porque el enfoque acá, en el capítulo 13, no es los dones, es el amor que es superior a los dones. ¿Estamos? Ese es el punto central ahí. Entonces, a ver, ¿cómo me quieren? Ya, ahora sí, ya. Entonces, tratar de vincular, mi hermano, esto con lo personal no es correcto, ¿no? Como les dije, más bien el verso valida el punto que quiero afirmar, ¿no? Pablo no habla acá de la forma de hablar, sino del contenido de lo que se está hablando. Si un humano pudiese, cosa que no se puede, pero si pudiese expresarse en un nivel más elevado, incluso como el de los ángeles, ¿qué cosas se hablará allá? ¿Qué cosas hay allá? Ustedes saben que nosotros no conocemos todo, Señor de Dios, ¿no? Dios nos ha dado a conocer ciertas cosas que están a nuestro alcance para nuestra comprensión. Incluso cuando Jesús hablaba con Nicodemo, ¿qué le dijo? Nicodemo, si yo te hablo con cosas humanas, con cosas terrenales, y no entiendes, ¿cómo será si yo te hablase de las celestiales? ¿Se acuerdan? ¿No? Es la conversación de Nicodemo, porque Nicodemo no entendía el tema, pero ¿cómo un hombre puede hacer de nuevo? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Si yo te hablase en un lenguaje, incluso yo pudiera dar un lenguaje mucho más elevado, y yo no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo hablar bonito, yo no hablo bonito, soy sincero. Yo pudiera hablar bonito, pudiera dar un mensaje, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un metal que resuena ante Dios. Y creo que esa es la primera consideración que nosotros tenemos que tener. Creo que el gran problema a veces, incluso de muchos de los que predicamos, hermano, es que a veces nuestra jactancia, nuestro orgullo se pone delante de nosotros. Y por eso debemos correr a la oración. ¿Sí? Todos nosotros, empezando desde mí también. ¿Por qué? Porque el principal problema del hombre, Romanos 1, es que le roba constantemente la gloria a Dios. Y uno de los gritos de la Reforma Protestante era Soli Deo gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Solo la gloria a Dios. No yo, Dios. Tú pudieras dar un lenguaje mucho más elevado como el de los ángeles. Pero si no tengo amor, el contenido de lo que hablo es como un metal ruidoso, como un platillo que resuena, fastidia y incomoda al oído. No voy a terminar el tema ahí, mi hermano, voy a continuar la semana siguiente porque no sé cómo he terminado, porque no puedo así con calma, despacio, pero quiero hacer acá una reflexión de mi hermano. Quiero hacer unas siguientes reflexiones. ¿Qué es lo que Pablo quiere de los corintios? No, exacto. Y quiere que mediten. Hermano, ¿tú meditas? ¿Meditas en cómo tú te expresas cuando tú hablas con tus hermanos? ¿O de lo que tú vas aprendiendo de las cosas de Dios? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces porque quieres ayudar a los hermanos a vivir y glorificar a Dios más? ¿O lo haces porque quieres mostrar que conoces más? Que sabes más que los demás. Y no es que, por favor, quiero corregir acá. No es que esté mal conocer de Dios, está muy bien conocer de Dios. De hecho, un cristiano fiel y verdadero quiere conocer mucho más de su Señor todos los días. ¿Estamos? Pero eso no va a llenar su corazón para agarrar y enorgullecerse o jactarse, sino que al contrario le va a ayudar a amar más a su Dios y a sus hermanos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es,
abundancia llena mi vida, llena mi corazón, si me empiezo a crecer o a creer algo que no soy. Jesús que dijo, ¿no? Cuando hagan lo que se les ha dicho, solamente digan 100% quiénes somos, porque solamente lo que debemos hacer es sus hijos, no más. ¿Estamos? Entonces, el punto que hace la reflexión, medita esa reflexión. No importa, mi hermano, qué tanto conozca, no importa qué tan bonito sea lo que hables. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, no estoy diciendo que eso no malo, lo que estoy diciendo es que eso, mi hermano, no es superior al amor de Dios. ¿Ok? Pero al contrario, debe estar acompañado. ¿Conoces más de Dios? Y ahí debe estar, ¿qué cosa? Porque Pablo no está despreciando el conocimiento, Pablo no está despreciando la predicación o la excelencia de la palabra, no está despreciando eso, sino que él está diciendo que ahí debe, ¿qué cosa haber? Amor. Por favor, acordémonos de la introducción. No amor humano, no amor terreno, amor de Dios. Entonces, no importa que mi hermano, que los dones parezcan los más excelentes. Si no hay amor, la reflexión es que esto yo quiero que la ponga, por favor. Si no hay amor, Pablo, cuando empieza a hablar en el capítulo 12 de Corintios, dice que Dios nos ha llenado todos con sus dones. Y cuando nos hemos arrepentido, el Señor nos ha regenerado y nos llenó con su Espíritu Santo y a cada uno de los dones. Pero si no tengo amor, no hay dones. Como consecuencia, ¿seré verdaderamente cristiano? ¿Seré verdaderamente del Señor? En 2 Corintios, Pablo nos llama a la exhortación a meditar, ¿no? Que nos debemos analizar si verdaderamente estamos en la fe, si verdaderamente tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Lo que estoy diciendo es esto: si tú eres un verdadero cristiano, todos los días vas a meditar sobre tu condición delante de Dios y con tus hermanos. Todos los días. No importa qué tan excelentes sean las cualidades y los dones que Dios te ha dado. Eso no tiene que llenarte. ¿Estamos? No tiene que hacerte crecer como algo que te quiere, ¿no? No. Tiene que dirigirte más a Dios todavía. Entonces, Pablo quiere llevar, mi hermano, a los corintios a la reflexión que si ellos no pueden amar, es porque no han sido amados. Y esto es terrible. Mire, vayamos a 1 de Juan. Este es uno de los últimos versículos que vamos a citar. 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 20. Yo no voy a dirigir esto yo, voy a dirigirme a la verdad. Sé que soy el que más predica, hay otros hermanos que predican en la iglesia también, pero soy el que más predica junto con mi esposa. Pero la reflexión es así: no importa lo que yo predique. No estoy diciendo que no importa predicar, por favor, sino no importa cuánto tiempo me dedico a predicar, o lo que me prepare para predicar, o lo que estudie para predicar, mi hermano. Si no los amo, ¿qué soy? Bueno, eso es un poquito más bonito, pero pensé que se cae en el piso. Eso sí feo. Pero no importa. Y eso es difícil. Porque te pones a pensar, yo mismo, esa es mi reflexión, ¿qué puedo pensar? A veces no con mis hermanos como debería ser. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Si me
doy cuenta de esto. Porque la reflexión que está diciendo ahí es fuerte. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios? Amar con mis hermanos. Y solamente puedo amar a mis hermanos si primeramente Él me ha amado. ¿De dónde proviene, dice después de la introducción, de dónde proviene el verdadero amor? El amor empieza en Dios y termina con Dios. Si aparece de otra fuente, no es el amor de Dios. El amor empieza en Dios y termina con Dios. Por eso dice, nosotros le amamos a Él porque Él. ¿No amas a tus hermanos? Corre la cruz de Cristo. Corre la cruz de Cristo. Vamos a llevar un poquito más allá para ir finalizando. A veces el esposo mismo, hoy se pone el hermano. Ay, yo eso es que mi esposa es a mí es complicado, pero como ella dice, me lleva a los pies de Cristo, me amo más. Que resulta que la respuesta no está, mi hermano, en entregar a un psicólogo y podernos hablar de 5 pasos para el amor. No, la respuesta está en irnos a la fuente del amor. ¿Y la fuente del amor quién es? Dios. Y esto, al predicar y con respecto a los dones, para que sean verdaderamente dones, ¿de dónde tiene que provenir? Si un don proviene de Dios, ¿qué debe estar en ese don? Y si no está, por eso en el versículo 2 dice, nada tengo, nada soy. ¿Se han percatado eso? No lo tengo, no lo soy. ¿Qué quiere Pablo usa con eso? Que pues estamos haciendo eso. Pero quiere llevarnos a una reflexión, porque él quiere dirigirnos a algo. Necesitamos, mi hermano, ir continuamente, mi hermano, ¿a dónde? Necesitamos ir a la cruz del Calvario, necesitamos dirigirnos a la cruz de Cristo, porque dentro de nosotros no lo vamos a encontrar, mi hermano. Esto que ahora se ha metido, mi hermano, en tantas iglesias, mi hermano, de que, ay, mira en tu interior, el sanadero, el sanadero, en mí nada bueno. No, todo lo bueno que me ha dado Dios siempre lo he malogrado. Eso es lo que el hombre hace. Si no mira este mundo, mira esta tierra, ¿qué hemos hecho con ella? O por ejemplo, cuando tú vas con lo mejor y dices, sí, ay, no, porque nadie se va a decir que yo me voy a odiar con mi esposa, ¿no? Nadie dice eso, ¿sí o no? Pero cuando te casas, ¿qué pasa? Te juras amor eterno y después tiran las ollas, los sartenes, al gato, al perro, el marido y la esposa por la verdad también. ¿Sí o no? ¿Por qué sucede eso, hermanos? Porque nos juramos amor, pero una vez que se casan, ¿por qué? Porque están buscando amor en otro lugar. Y a menos que no lo busquen en la fuente, no pueden dar lo que no tienen. ¿Ok? Y Pablo dice a los corintios, así como todo lo que les hablo. Y si yo pudiera hablar mejor todavía, pero no tengo amor, no soy nada, soy algo que fastidia los oídos de Dios, soy como un metal que resuena, es incómodo, es insoportable. ¿Por qué? Porque los corintios se enfocaban demasiado en los dones y se olvidaban que el amor estaba por encima de ellos y que era lo único que hacía válido que un don fuera verdadero y lo diferenciaba de la imitación de lo falso. Hoy en día, ¿qué ves? Cristianos que quieren hablar en lenguas, mi hermano, ¿para qué? Para que los demás digan, oh, es el nombre del Espíritu Santo. ¿Me equivoco o no? O hay cristianos, y eso es un consejo para todo aquel que predica, que cuando vamos a ir a predicar, dicen, qué bonito predicar, ojo, este mensaje va a ser que se conviene. No, hermano, no, Dios nos libre de eso. O de estar usando el púlpito para estar atacándonos. Dios nos libre de eso. Necesitamos
debemos ir continuamente a los pies de Cristo y recibir ese amor para darle ese amor. Juan 4:19 dice, ¿no?, que Él nos da un mandamiento, primero Juan 4:19. Sí, ya leímos. Bueno, el versículo dice, un mandamiento nuevo, ¿no? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, si decimos amar a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Sí, así como difícil que sea. El objetivo debe ser guiar a hermano. Y no pasarles, guiar a hermano. Pero eso, hermano, empieza en todo. Porque cada uno de nosotros, hermano, reconozcamos, hermano, que necesitamos de Cristo cada vez más. Porque no podemos dar lo que no tenemos, hermano. No importa lo excelente que podamos hacer las cosas, o que tan bonito sea lo que hagamos, o cuántos dones Dios nos ha llegado. Si no tenemos el verdadero amor, nada somos, nada entendemos. Somos como metal que resuena como símbolo, ¿qué? Vayamos a la cruz de Cristo, hermanos. Vayamos a la cruz de Cristo. Recurramos a sus pies. Esto nos lleva al sermón del monte. Bienaventurado los pobres de espíritu, porque ellos serán el reino de los cielos. Pónganse de pie. Oh Señor, te damos gracias.